Los cazas TIE fueron la espina dorsal del poderío aéreo y espacial del Imperio y la Primera Orden. Hoy conoceremos más sobre las diferentes versiones de la icónica nave dentro del canon de Star Wars. A la hora de hablar de las grandes batallas espaciales de Star Wars, es difícil que no venga a nuestra memoria la icónica silueta en forma de H del caza TIE y sistemas de la flota Cienar, así como su desgarrador sonido. Estos cazas respondieron a la necesidad del Imperio Galáctico de contar con una flota de naves económicas y que se pudieran fabricar en masa para abrumar al enemigo, con formaciones de enjambre que hicieran que cualquier defensa temblase ante la mera presencia de sus escuadrones. Yo soy Iván Chávez y esto es Archivo Imperial. Caza de superioridad TIE. El más común entre los comunes, los panzas de los destructores estelares estaban llenas de cazas TIE-In. Contaban con lo más básico de lo básico para funcionar, pero por no disponer, no tenían ni sistema de soporte vital en la cabina, obligando al piloto a llevarlo consigo. No eran especialmente resistentes, carecían de escudos y de sistema de hipervelocidad, pero teniendo en cuenta que el Imperio no permitía a sus pilotos retirarse, tampoco es que les fueran a dejar hacerlo con sus cazas estelares. Existe una versión llamada TIE RB que incorporaba una acopla adicional con dos potentes cañones láser para objetivos más resistentes. TIE Interceptor. Hacia sus últimos años, poco antes de que los rebeldes destruyeran la primera estrella de la muerte, sistemas de flota Cienar lanzaba el Interceptor TIE-In, que formaría escuadrones de ataque veloces gracias a su armamento superior a la versión estándar. Pudimos verlos en acción durante la batalla de Endor, donde los haces imperiales derribaron más de un infeliz rebelde gracias a la potencia de fuego del Interceptor TIE. TIE Defensor. La extrema fragilidad del caza TIE hizo que oficiales de alto rango como el gran almirante Thrawn vieran en naves como el Defensor TIE un gran aliado de cara a su guerra contra los rebeldes por toda la galaxia. En Star Wars Rebels pudimos ver en más de una ocasión a esta despiadada nave, provista de escudos, que se convirtió en una pesadilla para los cazas rebeldes que descubrieron que un acierto no terminaría con la nave envuelta en llamas como si sucedía con los cazas imperiales normales. TIE Avanzado B-1. La Inquisición Imperial no estaba dispuesta a meter a sus miembros en ataúdes estelares como los cazas TIE normales. Así nació el TIE Avanzado B-1, inspirado en el Scimitar, la nave que usó Darth Maul en el episodio 1. Con potentes escudos y la capacidad de saltar al hiperespacio, el caza TIE Avanzado B-1 sirvió bien a los inquisidores en su caza de usuarios de la Fuerza y Jedi, que estaban esparcidos por toda la galaxia. Destacan además sus alas plegables. TIE Avanzado X-1, el más conocido como el caza de Darth Vader, aunque en realidad lo que Lord Sith piloteaba en el Star Wars Episodio 4 era un prototipo. El propio Darth Vader dio sus numerosas instrucciones para mejorar la nave final. Aún así, su ferocidad y su armamento superior estuvieron a punto de echar por tierra el ataque de la Alianza Rebelde a la Estrella de la Muerte. La Providencia quiso que su hijo acertase con los torpedos de protones. La Providencia o la Fuerza. Bombardero TIE. Además de sus cazas de superioridad espacial, el Imperio también requería de bombarderos para propagar el terror por toda la galaxia. Más de un pueblo y estación espacial han sido víctimas de los bombarderos TIE. Además, existían versiones modificadas para servir como lanzadores de desembarco. Pudimos ver el funcionamiento de estos bombarderos imperiales en Star Wars: El Imperio Contraataca, cuando el campo de asteroides en el que se ocultaba el halcón milenario fue bombardeado repetidamente por las fuerzas del Imperio, y más recientemente en el libro de Boba Fett, cuando el Imperio bombardeó al planeta de Mandalore. Caza de superioridad aérea TIE. No todos los cazas TIE diseñados para el Imperio estaban destinados a servir en el espacio. El caza experimental de superioridad aérea TIE SK-X-1
fue visto en acción en la batalla de Scarif, al final de Rogue One, una historia de Star Wars. Este caza está especializado para maniobrar en la atmósfera con mayor velocidad de la que pueden hacerlo los cazas diseñados para entornos de gravedad cero o reducida como los cazas estelares. Sus velocidades y potencia de fuego hicieron pasarla mal a los Ala X de la Alianza Rebelde. Caza TIE del gremio minero. No todas las naves de la línea TIE de la Guerra Civil Galáctica eran destinados al Imperio. El gremio minero hizo una sustancial compra de varios cazas TIE GM especializados en proteger las colonias mineras de la galaxia de cualquier asalto. Su pintura amarilla y sus alas recortadas fueron vistas en acción en Star Wars Rebels. Puede que en esta cabina no haya habido un piloto del Imperio, pero eso no hace que el caza TIE del gremio minero un adversario menos letal. Caza TIE Outland. Este es el último caza TIE del Imperio que veremos. Bueno, para ser más precisos, lo hemos podido ver en el remanente imperial tras la batalla de Endor y la espantada de las fuerzas imperiales. El TIE Outland es aquel que piloteaba el Moff Gideon al final de la temporada 1 de The Mandalorian. Su principal característica es la forma en que sus alas se despliegan hacia el exterior, permitiendo un aterrizaje que no sacrifica la integridad estructural del caza y que no requiere de anclajes concretos en naves estelares. Hablaremos de las poderosas máquinas que usaba el Gran Imperio Galáctico. Ya que hablaremos de la maquinaria pesada que usaba el Imperio, podrán haber algunos transportes de Legends o del canon. Así que, aclarando esto, comenzamos. Comenzamos con el favorito de muchos, el transporte de exploración todoterreno, mejor conocido como el AT-ST, o burlonamente llamado como Caminante Pollo. Era un caminante bípedo liviano utilizado por las fuerzas terrestres del Imperio Galáctico. El modelo original estaba equipado con un cañón blaster doble montado en la barbilla, un cañón blaster doble y web ligero al lado del babor y un lanzagranadas de concusión en el lado del estribor de su cabeza, dos patas con garras y fue recubierto con Duracero de grado 90-95 T8-511. El AT-ST fue diseñado para ser un vehículo de reconocimiento de ataque y fuga. Era más ligero que su hermano mayor, el AT-AT, y podía soportar el fuego de un blaster estándar, pero era vulnerable al fuego láser pesado y a los misiles, así como a los ataques físicos a las piernas o al costado de la cabeza. De última debilidad, fue presenciada durante la batalla de Endor, cuando los guerreros tribales Ewok destruyeron un AT-ST utilizando troncos para embestir los lados de la cabeza del caminante. Las especies que tuvieran una gran fuerza física podrían infiltrarse en el AT-ST en Endor. El Wookiee Chewbacca se abrió paso por una escotilla superior y tomó el control del caminante de esta manera. Las armas en la barbilla del AT-ST tenían un alcance efectivo de 2 kilómetros y se usaron para ataques antivehículo, mientras que el cañón blaster antiblindaje y el lanzagranadas le proporcionaban protección de corto alcance contra infantería y desplazamientos ligeros. Al igual que el AT-AT, el AT-ST utilizaba un sistema de orientación holográfica que permite una vista de 360 grados de su posición. La armadura no era suficiente para resistir las explosiones de los cañones de las naves estelares, pero era resistente al fuego de las armas pequeñas. El AT-ST tenía modelos hermanos, como por ejemplo el AT-ST-A, el AT-KT, el AT-CT, AT-RCT y el AT-MP. Cada uno era utilizado para un planeta en específico. Pasemos ahora con su hermano mayor, el favorito de muchos, el caminante transporte acorazado todoterreno, mejor conocido como el AT-AT o Caminante Imperial. Era una parte importante del grupo de vehículos motorizados del Imperio Galáctico, llevando una gran cantidad de poder de fuego y estando fuertemente blindado. El AT-AT fue sin duda el vehículo terrestre más temido y efectivo en el gran ejército imperial y disfrutó de una larga vida útil desde las guerras clon hasta la Segunda Guerra Civil, más de 150 años después.
Sin embargo, era conocido por su velocidad relativamente lenta. El AT-AT era una máquina de guerra gigantesca. Estando de pie a una altura de 22.5 metros, el caminante cuadrúpedo se asemejaba a antiguas bestias de guerra, o incluso a una gigantesca bestia legendaria del lado oscuro de la fuerza, diseñado para el doble propósito de aplastar y desmoralizar las fuerzas enemigas. También actuó como un transporte para las tropas imperiales y vehículos ligeros. El AT-AT fue clasificado como uno de los vehículos más impresionantes del ejército imperial. Cientos de estos caminantes fueron producidos durante la Guerra Civil Galáctica, y su presencia intimidante y poderosa a menudo le valió la distinción de ser el primer vehículo en una zona de combate. Asaltante avanzado todoterreno, conocido como el AT-AR, era un caminante bípedo utilizado por el Imperio Galáctico. Los AT-AR fueron muy usados en diversas guarniciones imperiales en toda la galaxia. El AT-AR tenía una armadura más pesada que el AT-ST, haciéndolo más eficaz para trabajar en la primera línea de fuego. Su cabeza se encontraba más cerca de sus piernas y estaba armado con un único cañón blaster pesado. La cabina era más amplia que la de un AT-ST y similar a la de un transporte personal todoterreno. En la cabina siempre había un conductor y un comandante sentados al lado del otro, mientras que la forma alargada del andador contenía un espacio de carga más grande que la de un AT-ST. Había troneras a cada lado de la cabeza del caminante, indicio de que podría haber tenido la capacidad de transporte de tropas, y con los soldados la posibilidad de atacar a partir de los lados. Por lo menos una variante del caminante tenía armadura relativamente alargada y fue nombrado AT-ST ligero. Transporte de asalto de combate imperial. También conocido como el vehículo de transporte Juggernaut, era un modelo de transporte de carga usado en Morak como parte de sus remanentes imperiales. Al menos 4 Juggernauts estaban estacionados en la refinería imperial, ahí incluyendo el Juggernaut 3, 4 y 5. Todos fueron destruidos durante la misión a Morak, emprendida por Din Djarin, Cara Dune, Mix Mayfield, Fennec Shand y Boba Fett. Este vehículo era exclusivamente utilizado para transporte de carga y contaba con 2 pilotos de Juggernaut. Transporte de carga acorazado todoterreno, mejor conocido como el AT-ACT, era una versión más grande del caminante de combate estándar. El transporte acorazado todoterreno, que incluía una cama de carga dedicada para el transporte de materiales pesados de construcción o municiones de combate. Este transporte lo vimos por primera vez en la película Rogue One del 2016, en la base de Scarif, cuando atacaban a la Alianza Rebelde. Y como Star Wars es mucho más que el halcón milenario o las X-Wing, aquí en el canal hemos seleccionado algunas naves y vehículos más notables por su diseño, ya sea por lo realista o por lo imaginativo y lo icónico. Dejando en claro esto, estas son las 11 naves y vehículos mejor diseñados de la franquicia galáctica más popular de todos los tiempos, Star Wars. Empezamos con la más mítica de la franquicia, el Halcón Milenario, la nave que hizo el corredor de Kessel en 12 parsecs. Es el símbolo absoluto de la franquicia, posiblemente porque a diferencia de otros vehículos igualmente icónicos, es único. Y además está identificado con uno de los personajes más queridos de la saga, Han Solo. Su velocidad y maniobrabilidad la convirtieron en una de las armas favoritas de los rebeldes en la trilogía original y en la nave más odiada por el Imperio, aparte de que su diseño peculiar la hace perfectamente reconocible a distancia. Ah, y también incluye un tablero de Dejarik. En serio que esta nave lo tiene todo. X-Wing. Aunque se ha visto en distintas versiones, más o menos potentes, y ha sido rediseñada por la última trilogía, el componente icónico de este modelo viene también por las más famosos de sus pilotos, Luke Skywalker. Un X-Wing acabó con la primera estrella de la muerte gracias a su velocidad y maniobrabilidad, y su diseño es otra idea felicísima de Ralph McQuarrie. Con esas alas móviles en forma de X, la X-Wing original de Luke, además, también se ha convertido en una reliquia de tiempos remotos en la mitología de la saga,
y tiene un papel activo en la trilogía original que lleva al vehículo más allá de unos simples disparos. TIE Fighter. Ya hice un video reseñando a todos los tipos de TIE Fighter, pero la santísima trinidad de las naves icónicas de la trilogía original se cierra con este espectacular caza imperial, capaz de competir con las X-Wing en términos de velocidad y maniobrabilidad, lo que la ha convertido a ambas en protagonistas de las escaramuzas más memorables de la franquicia, versiones mejoradas en modo avanzado, bombardero y sobre todo el Interceptor, que se vio en el Retorno del Jedi, han ido potenciando el modelo clásico original, mejorando en este último caso las improbables alas orejas de elefante del original, aunque ninguno como el que piloteaba el mismísimo Darth Vader, que es lo que le ha dado más fama a estas naves. Destructor estelar. Un espectador de la primera Star Wars solo tiene que ver la envergadura de esta nave, el poder que el Imperio puede presumir. Por supuesto, esta nave no suele usarse para destruir estrellas, pero su nombre está puesto precisamente para imponer respeto. Su diseño, como una punta de lanza, sigue siendo infalible, ya que concentra todo su poder de fuego en un solo rayo frontal. La variante más conocida de este superdestructor estelar, término que se empezó a usar en las guerras clon y cuya expresión máxima de inimaginable potencia de fuego y capaz de hacer que se rindiera un sistema planetario completo con su sola presencia, es el superdestructor estelar ejecutor, nave insignia personal de Darth Vader. Lanzadera imperial Shuttle to Crown, también conocida como lanzadera T-4A, clase Lambada, es un sistema de transporte de tropas imperiales y tiene una estética muy especial cuando vuela, como una especie de Y invertida, y suele ser un modo de transporte de oficiales de alto rango, incluidas personalidades como el mismísimo emperador. Los rebeldes llegaron a tener una flota de lanzadores secuestradas, que usaban para sus propios fines y tenían el logo de la Alianza Central. Nave real Nubian 327 tipo J, Royal Naboo Starship. Esta regia nave de metal pulido apareció por primera vez en La Amenaza Fantasma y ciertamente es distinta a cualquier otra nave que se haya visto en nuestra querida franquicia. De hecho, casi pertenece a un tipo de ciencia ficción distinta a la que define la estética pedestre y mecánica de Star Wars. Otras naves de Naboo tienen un estilo similar, pero esta, en la que viaja la reina Padme, sigue siendo única e icónica y encaja perfectamente con su ausencia de armamento y estilo elegante, con los años pacíficos de la República. Incluye un salón de trono y posiblemente un cuarto de baño. Nave de control de droides, de clase Lucrehulk. Una de las naves más discutidas de la franquicia, y es que este molde parecía por primera vez en La Amenaza Fantasma, una nave de guerra modificada para transmitir señales de control a los droides de combate y droides buitre que defendían a la Federación de Comercio. Originalmente, estas naves tenían como propósito comercial, pero como eran atacadas constantemente por los piratas, acabaron armándose. Su fascinante diseño es tan estético como poco práctico, no les hace darse cuenta de que le están siendo atacadas, hasta que es muy tarde. Pero de esta forma, el platillo volante de la forma de pulp, los años 30 canalizan lo que más nos gusta de la trilogía original de Star Wars. Supremacy o Supremacy City Data Bank. Otra nave discutidísima, además de que debutó injustamente en Los Últimos Jedi, pero que también tiene un encanto especial, de nave que es todo un diseño practicable en un universo físico real, pero con un aire de vieja ciencia ficción, poco preocupada por la verosimilitud. Es algo que cuenta toda nuestra devoción y se trata de una acorazado estelar clase Mega, que sirvió como nave insignia del líder supremo Snoke y cuartel general móvil de la Primera Orden. Sus 60 kilómetros de envergadura podían dar cabida a más de 2 millones de tripulantes. Speeders, Return of the Jedi, Leia Speederbike. Los speeders son vehículos habitualmente unipersonales usados para desplazarse por la superficie de un planeta a gran velocidad, y gracias a su tecnología antigravitatoria los hay de muchos tipos, aunque no nos quedamos con un trío de haces.
Lance Speeder de Luke Skywalker, con el que se movían por la superficie de Tatooine en la primera Star Wars, el fabuloso Speeder de Rey con el que se desplazaba por Jakku y construido por ella misma con chatarra, y por supuesto las Speeder Bikes o motojets que hemos visto innumerables veces y ocasiones pilotadas por rebeldes e imperio, pero que han brillado especialmente en las secuencias de acción del Retorno de Jedi y Mandalorian. Sandcrawler, aunque no flota ni surca los cielos, este es un vehículo impinable de la saga Star Wars clásica, una monstruosidad de acero oxidado que sirve para que los Jaguars se muevan de un lado a otro en Tatooine. Su origen es de los vehículos mineros previos a que los trabajadores dejaran el planeta por culpa de los intrusores Tusken. Claro, sabemos que tienen otro vehículo que nos encanta, son los Bantas, aunque este ya casi se escapa por completo de los objetivos de la lista, pero bueno. Cuando abandonaron Tatooine, dejaron atrás a estos armatoides, que los Jaguars usan como una especie de ciudad móvil, y su diseño minimalista extremo, utilitarista y colosal nos recuerda que Star Wars no solo son naves y disparos láser, sino también epopeyas de exploración planetaria, como también ha ejemplificado The Mandalorian. AT-AT o AT-AT, siglas All-Terrain Armored Transporter, transporte armado todoterreno, corresponden a vehículos que también se han convertido en siluetas icónicas de la franquicia. Su aspecto animaloide y su envergadura convertirían la batalla en la superficie del planeta helado Hoth en el Imperio Contraataca casi una película de Godzilla, y los andares patizambos de estos monstrecos se han convertido en un poco un símbolo del Imperio por aquellos tiempos. Nave grande, ande o no ande, muy reseñable, y también su regreso en la última trilogía con el equilibrio apropiado entre la renovación y la nostalgia. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Comparte con tus amigos si es que ha sido así y suscríbete al canal si no lo has hecho. Yo soy Iván Chávez y esto fue Archivo Imperial.